Amigos de Expreso de La Razón, bienvenidos a esta tercera temporada de Café Expreso. Usted ya lo sabe, cada vez que se acerca un proceso electoral, pues empezamos a dialogar con los protagonistas de lo que será la contienda, y qué mejor que en esta ocasión platicar con el consejero presidente del IETAM. Presidente, bienvenido, Juan José Guadalupe Ramos Charre, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, muy amable por la invitación, por supuesto también Nora, muchísimas gracias, un saludo a los amigos de Expreso. Nora Hernández, mi compañera. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, presidente? Y bueno, pues amigos, como bien lo dice Miguel, esta es ya la tercera edición de Café Expreso, en donde todos los actores políticos estarán pues dando una vuelta por aquí, por nuestras instalaciones en Ciudad Victoria, y desde luego pues con el objetivo de estarle llevando a ustedes toda la información que este proceso electoral que ya tenemos pues en marcha tiene de interesante para todos ustedes. Y bueno, pues uno de los principales protagonistas lo acabamos de mencionar, el presidente del IETAM, el que organiza las elecciones en Tamaulipas. Presidente. Muchas gracias, Nora, muy amable nuevamente. ¿Les parece bien si nos quitamos los cubrebocas a efectos de Sin poder problema. escucharnos mejor, entendernos mejor? Presidente, bueno, por ahí me gustaría comenzar. ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está el proceso electoral? Gracias, Miguel, muy amable. Precisamente el pasado 13 de septiembre, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas arrancó con la sesión de instalación, de arranque del proceso electoral ordinario 2020-2021, el cual va a permitir a las y los tamaulipecos la renovación, como ustedes saben, el primer domingo de junio del próximo año, 6 de junio, de los 43 ayuntamientos, y además, por supuesto, la totalidad de las diputaciones del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. El proceso electoral, la propia norma, la propia ley lo define como un conjunto de actos, de etapas, de actividades que están, si me permiten la expresión, están debidamente concatenados, ¿sí? Ese proceso electoral, que arranca desde el año inmediato anterior a la jornada electoral, comienza con la etapa que en el tiempo es la de mayor duración, es la de la preparación de la jornada electoral. Muchos tamaulipecos y tamaulipecos se preguntan por qué el proceso electoral dura tanto si la jornada electoral se concreta a un día, es más, no a un día, a horas específicas, justo del 6 de junio, ¿no? De 8 de la mañana a las 18 horas, prácticamente 10 horas, ¿no? Donde los electores están acudiendo a sufragar a sus casillas. Y bueno, el proceso electoral dura pues prácticamente 10 meses, justo porque la norma, las leyes definen un conjunto de actos, de actividades, de etapas, todos ellos trascendentes, sin los cuales se podría considerar la jornada electoral que se realice conforme a estándares democráticos, justamente. Entonces, es esta la etapa de preparación de la jornada electoral, la que inició el pasado 13 de septiembre y concluirá justo en el momento en el que se instalen las casillas el próximo domingo 6 de junio de 2021. Y en ese escenario que estamos pues ya viviendo los tamaulipecos, presidente, resulta interesante ver precisamente eso que nos comenta, que pues lo álgido es el día de la elección. Sin embargo, viene muchas cosas antes, como por ejemplo, ahorita usted lo dice, esa etapa de organización. ¿Qué fue lo que ya hizo el IETAM desde septiembre, que se instalaron ya en periodo ya electoral? ¿Y qué es lo que viene de aquí? Pues ya el cierre de año, hay un calendario muy bien diseñado para todo lo que se debe de hacer. Sí, mira, con frecuencia tu servidor, cuando en mesa de consejeros platico con mis compañeras y compañeros consejeros, les comento a nosotros, creo que todavía nos tocó la generación de los circos, ¿sí? Vaya a ser una suerte de comparativo muy respetuoso, por cierto, y guardadas todas las proporciones, que la actuación institucional es justo como esos espectáculos de varias pistas, ¿no? Donde tenemos un sinfín de actividades, y afortunadamente el órgano electoral como colegiado pues tiene una vida muy intensa a través no solo del Pleno del Consejo General, donde están representadas consejeras, consejeros y las fuerzas políticas, sino también de las comisiones. Y tenemos varios temas, inclusive actualmente en marcha. Por un lado, desde el mes de julio emitimos la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos para que participen de la integración de los consejos tanto municipales como distritales.
Estamos prácticamente ya en la última fase del procedimiento de selección. Tuvimos una respuesta muy positiva, Miguel, muy positiva, Nora. Más de 2,000 ciudadanos se preregistraron en búsqueda de una de las 365 consejerías que estaremos definiendo en la segunda quincena del mes de diciembre, el pleno del Consejo General. Una respuesta muy buena. Actualmente estamos entrevistando, justo el próximo jueves estaremos concluyendo la etapa de entrevistas. Cada aspirante de los 43 municipios es entrevistado por una pareja, una bina de consejeras y consejeros electorales. Todos, sin excepción, deben cumplir con el filtro de la entrevista. Entonces, han sido prácticamente los últimos 15 días muy intensos en el trabajo de las y los consejeros. Comienzan a las 9 de la mañana a entrevistar y prácticamente dan las 18 horas y siguen entrevistando. Eso por una parte, la integración de nuestros órganos desconcentrados, sin los cuales, por cierto, ¿cómo le hacemos como autoridad electoral para poder resolver las elecciones en los 22 distritos y en los 43 municipios? Requerimos forzosamente de la participación ciudadana. También emitimos la convocatoria que va dirigida a la ciudadanía interesada en participar como observadoras y observadores electorales. Esta convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril del próximo año y estamos intensificando las acciones de difusión. Aprovecho, por supuesto, el medio para invitar a las y los tamaulipecos a que participen como observadores electorales. Es muy importante involucrarse en la organización, involucrarse en el proceso electoral. Y una manera muy sencilla de hacerlo es vigilando el correcto desarrollo del proceso electoral como observadoras y observadores electorales. Tenemos también un tema no menor, que es de las candidaturas independientes, ¿sí? El 18 de septiembre emitimos la convocatoria para que las y los tamaulipecos participen en el proceso de postulación de candidaturas independientes. Sí. La primera etapa del procedimiento de postulación de candidaturas independientes vence el 1 de diciembre, a las 24 horas del 1 de diciembre, y es la que se denomina como la manifestación de la intención. A ver, ¿de qué se trata? Para ser prácticos, concretos, de que toda aquella persona que tenga interés en ser candidata o candidato independiente, lo primero que debe hacer es dar aviso a la autoridad electoral, ¿sí? Levantar la mano para efectos prácticos, sí, ¿no? Decir, yo quiero ser candidato o candidata independiente. Y no basta las ganas, tiene que acompañarse la solicitud de una serie de documentos muy importantes. Primeramente, si me permiten, es el acta constitutiva de la asociación civil. Esa acta constitutiva debe estar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad, el Instituto Registral y Catastral. De igual manera debe obtenerse el registro federal de contribuyentes de la asociación civil. Deben aperturarse cuentas bancarias a nombre de la asociación civil para que, llegado el caso que logren la candidatura, ahí se deposite el financiamiento público. Es muy importante comentar que el financiamiento público a las candidaturas independientes se da solamente para aquellos ciudadanos que logran alcanzar una candidatura independiente. A los aspirantes no se les asigna financiamiento público. Juntan esos documentos, ¿sí? Y deben entregarlos a más tardar 1 de diciembre, 24 horas, en la oficialidad de partes del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y bueno, al día de hoy no tenemos aún ni observadores electorales ni candidatas o candidatos independientes, pero sabemos que muchos tamaulipecos pues están realizando estos actos preparatorios de la manifestación formal de su intención. Se están acercando con las y los notarios públicos, con quienes, por cierto, en fechas recientes suscribimos el 3 de noviembre pasado un instrumento, una carta de intención muy importante, porque una vez más el notariado tamaulipeco pone sus servicios al interés precisamente de la ciudadanía. Las y los notarios públicos, a través de la presidencia del Liceo Alfonso estatal del Colegio de Notarios, cuentan ya con el anexo, que es, si me permiten, el machote, como luego en el mundo jurídico se dice, el machote o el prototipo o el modelo de estatutos que deben justo protocolizarse en una escritura pública de la asociación civil. Entonces tenemos ya firmado, por supuesto, este instrumento muy importante, y también su servidor directamente tuvo acercamiento
con las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, específicamente con la Administración Local de Atención o de Servicios al Contribuyente, que en Victoria, Tamaulipas. Y bueno, le expusimos la preocupación porque por lo menos al 1 de diciembre, quien se acerque sea atendido justamente, ¿no? Puede realizar su trámite, vaya muy buena disposición del Servicio de Administración Tributaria. En Ciudad Victoria prácticamente no están saturadas las citas, cualquier persona, inclusive para otro tipo de asuntos, me comentaba la administradora, vienen de otras partes del país precisamente. Entonces, es un trámite sencillo, el de la obtención del Registro Federal de Contribuyentes, que no demora más de 60 minutos aproximadamente. Ese es otro tema, el de las candidaturas independientes. Por supuesto, le dimos la bienvenida a 3 nuevos partidos políticos nacionales aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Me voy a referir en particular a Encuentro Solidario, a Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, justamente. Esos son 3 nuevos partidos políticos que, junto con los que históricamente ya tenían un registro de carácter nacional, pues componen este mosaico de 10 fuerzas políticas. Amplio mosaico. Plural, bastante plural, definitivamente, Miguel, es amplio. No tenemos en Tamaulipas partidos políticos locales, de carácter local, como sí en otras entidades federativas. Tamaulipas es atípico en ese sentido. No tenemos partidos políticos nacionales y bueno, seguramente dentro de muy poco tiempo sabremos si en el ámbito local existirán coaliciones, existirán candidaturas comunes que van ya dibujando cómo se va articulando más o menos, si me permiten, la arena política justamente de cara a lo que serán las precampañas y posteriormente hacia el mes de abril las campañas correspondientes. Entonces, de manera muy apretada, he comentado algunos de los temas. Por supuesto, también estamos trabajando con el programa de resultados electorales preliminares. En la sesión de la semana pasada aprobamos el Comité Técnico Asesor, el COTAPREP, del programa de resultados electorales preliminares, con 3 académicos de instituciones de enseñanza superior con presencia en esta capital del estado. Específicamente me refiero a el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, a la Universidad Tecnológica y también al al Colegio de Tamaulipas. Sí. El ente auditor será el CIMBESTAP del Politécnico Nacional precisamente. Lo será en el momento oportuno. Tenemos ya el COTAPREP aprobado por Consejo General. El COTAPREP celebró su sesión de instalación, su primer sesión, la de instalación, justo la semana pasada. Y bueno, ya ese comité técnico científico está trabajando de la mano de la instancia responsable, en este caso la Unidad de Servicios Informática del Instituto, en justo la construcción, ¿sí?, y la auditoría correspondiente, la revisión, la supervisión correspondiente de lo que será nuestro programa de resultados electorales preliminares. La apuesta institucional es que Tamaulipas se caracterice a partir del 2021 como una entidad de las pocas que tienen capacidad técnico-operativa de realizar su propio programa de resultados electorales preliminares. Esa es la apuesta que tenemos y en eso estamos trabajando decididamente. Presidente, respecto al tema de los independientes, ¿tiene una cifra de cuántos ciudadanos han mostrado su interés en participar? Sí, claro. Traíamos todavía hasta hace unas horas un aproximado de 35 personas que por lo menos de inicio de año a la fecha se han acercado en búsqueda de información. No me refiero específicamente a que esas personas concreten su aspirantía, de ninguna manera. Son personas que han tocado la puerta del instituto, que han solicitado información sobre este tema en particular, e inclusive alguno de ellos ya nos preguntó de cara a la elección de la gubernatura del proceso electoral 2022 justamente. Entonces, por eso hago referencia de que no necesariamente será el número de candidaturas que se termine cristalizando. Oye, licenciado, y por ejemplo, en el tema de esos 10 partidos políticos que van a estar participando, pues obviamente aquí en Tamaulipas tenemos elecciones locales y federales, diputados federales, locales y alcaldes. Va a ser un mundo de candidatos los que vamos a tener aquí buscando el voto en el estado de Tamaulipas. ¿Está preparado el IETAM para poder pues andarlos viendo, que no se peleen? E incluso hay por ahí quienes mencionan que hay muchos adelantados que anduvieron haciendo actos anticipados de campaña. Ustedes tienen, hay asuntos que han atendido. Hay quienes señalan que, por ejemplo, pues
hay tibieza en cuanto a las sanciones administrativas que el IETAM impone. Sí, a ver, sí, definitivamente es un número importante el de posibles candidatos. De posibles, sí. Y esto, como dicen, la mazorca se empezará a desgranar seguramente mucho antes del registro formal de las candidaturas, hacia finales de marzo. Tenemos en diciembre la definición por parte de los partidos políticos del método de selección, precisamente de sus candidatas y candidatos. Y hacia el mes de enero, del 2 al 31 de enero, una etapa muy importante que corresponde a la vida interna de cada partido político, que es justo la instrumentación de sus procedimientos de selección, es decir, las famosas precampañas. ¿Sí? Habrá, sin lugar a duda, un sinnúmero muy importante al interior de cada partido político de ciudadanos pues, que estén buscando obtener, en primer lugar, la candidatura de su partido político. Ahora bien, es cierto, traeremos más de 540 cargos de elección popular a renovarse en Tamaulipas, porque, a ver, no solamente son los 43 ayuntamientos, estamos hablando que son 43 alcaldías, más aparte las sindicaturas, más aparte las regidurías, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa, justamente. Sí. Por supuesto, tendremos, insisto, es más de 540 cargos de elección popular a renovarse. Y pues sencillo, si multiplicamos 540 por 10 fuerzas políticas, mundo de gente. Estamos hablando de 5.400 candidatos potenciales, definitivamente, ¿no? Y si a esto le sumamos que en precampañas mínimamente tengamos 2 aspirantes por cada partido político, pues el universo ya anda cercano a los 11.000, definitivamente. A ver, primero, por supuesto, dejar en claro que esto no es atípico en el funcionamiento de nuestra institución. ¿Sí? Tenemos al interior del instituto, nos estamos preparando justamente para, llegado el momento, hacernos cargo de las etapas fundamentalmente de registro de las candidaturas, ¿sí? Porque las precandidaturas están en la vida interna de los partidos políticos, justamente. Ellos son los que deben definir quiénes son, por métodos democráticos, conforme a sus documentos básicos, es decir, estatutos, programa de acción, declaración de principios, quiénes serán las y los candidatos correspondientes. Entonces, estamos listos para el momento en el que inicie la etapa formal de registro de las candidaturas, y muy seguramente, si la situación de pandemia que prevalece en nuestro país y en el mundo continúa hacia el mes de marzo del 2021, seguramente pondremos a disposición de las fuerzas políticas sistemas informáticos para que lleven a cabo el registro. Tendremos que atender todas y todos, autoridades, por supuesto partidos políticos, los protocolos que emitan las autoridades de salud. Ellas son los competentes para decidir qué se puede y qué no se puede realizar, como parte de la convivencia en sociedad, justamente. Ahora bien, un tema no menor, justamente no le estoy dando vuelta, ¿no? Es lo que yo la semana pasada comentaba en una entrevista sobre una suerte como de judicialización del proceso electoral. Sí. Y bueno, a ver, lo digo en términos no propios, se lo escuché también en algún momento a algún académico referirse a esta característica de los procesos electorales en donde muy a menudo, con mucha frecuencia, los actores políticos tocan la puerta del tribunal. Casi siempre, ¿no? Digo, en las últimas elecciones se ha vuelto algo muy común. Yo creo que es algo virtuoso, en mi perspectiva. A ver, es utópico pensar que en elecciones no habrá conflicto. Así es. Porque simple y sencillamente las elecciones permiten, ni más ni menos, que sea posible la renovación periódica y pacífica del poder público. Claro. Y en alguna ocasión alguien dijo que el poder, o los delitos de la humanidad, o los más grandes delitos se han generado a consecuencia de la pasión o del poder, justamente, del dinero, ¿no? Entonces, yo creo que el conflicto, a lo mejor suena duro que la autoridad electoral lo diga, pero así es, el conflicto es bienvenido en los procesos electorales. Lo que queremos es que el conflicto se dirima a través de los cauces legales, y para eso nos preparamos las autoridades electorales, justamente. A nosotros, como Instituto Electoral de Tamaulipas, nos corresponde, como pocos órganos electorales locales, solamente 4 nosotros y 3 más
solamente 4 a nivel nacional, conocemos y resolvemos procedimientos administrativos sancionadores. ¿Y eso qué significa, Miguel? ¿Qué significa, Nora? Significa que tenemos que sentarnos en la mesa con nuestros clientes, los partidos políticos, ¿sí? Claro. De quienes, con quienes establecemos relaciones, evidentemente, de trabajo colegiado, hombro a hombro, codo a codo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se requiere de los partidos políticos para que el proceso electoral pueda continuar su marcha, ¿sí? De todos sin excepción, de todos los partidos políticos requerimos colaboración, requerimos comprensión, requerimos apoyo, en términos institucionales, por supuesto. Sí. Pero con los mismos partidos políticos tenemos que sentarnos también para señalar cuándo pues, nos estamos apartando justo del camino de la ley. Claro. Ajá. Y tenemos que recurrir al dictado de medidas cautelares. Hemos dictado 16 resoluciones en lo que va del año en materia de medidas cautelares, ¿sí? Y tenemos también que imponer sanciones, justamente, ¿sí? Todo conforme a la ley electoral del Estado. Entonces, no es una tarea sencilla, no es una tarea sencilla. Con frecuencia uno escucha decir que en el ámbito de la familia los niños saben a quién pedirle dinero y a quién pedirle permiso. Sí. Sí. Bueno, acá a nosotros como autoridad nos corresponde justamente trabajar con los partidos políticos, pero también cuando existen las quejas, cuando existen las denuncias y se comprueba que efectivamente existen infracciones a la norma, tenemos que sancionar a los partidos políticos, a los actores políticos, y no es una tarea sencilla, es una tarea compleja, porque nosotros no somos un órgano jurisdiccional, justamente. Esa es una de las dificultades que la impartición de justicia enfrenta en los órganos electorales locales, al no ser órganos especializados en el tema de la justicia electoral, ¿sí? Entonces, por eso yo sí lo quiero aclarar, cuando me refiero a la judicialización del proceso electoral, me refiero precisamente a esa parte virtuosa en donde todos los actores políticos y todos los partidos políticos se someten sin reserva alguna a los cauces institucionales. Y las elecciones tendrán que llegar seguramente a los tribunales. Es más, es un discurso muy vigente hoy en día. Nuestro vecino del norte, la democracia per se, ¿sí? Con una tradición constitucional de más de 200 años, hoy mismo, en un sistema completamente distinto al nuestro, habla justo de la judicialización de la política. Es decir, que sean las cortes, que sean los jueces los que tomen decisiones que en principio le corresponde a los ciudadanos decidir quién nos gobierna. Pero para eso también están justo los poderes para definir, cuando hay controversia, cómo tiene que resolverse esto. Oye, licenciado, y hablando de ese aspecto, papel que juega el IETAM de ser mamá y papá, porque pues regaña administrativamente a los partidos, pero también les da todo el billete, el financiamiento, el recurso para que se puedan mover. ¿Cómo viene el proceso electoral en materia financiera, incluso para ustedes, debido a que pues es un año complicado, 2021, este 2020 ha sido un año complicado? Sin embargo, los partidos pues tendrán su financiamiento y ustedes también requerirán de recursos para poder hacer la elección. Sí, mira, a ver, yo creo que antes de entrar a ese tema, porque me está llevando Nora a temas complicados en el análisis político. A ver, sencillo, cualquiera de los tres, sea cual sea la postura, de cara al ciudadano, perdemos el debate, ¿eh? O sea, a ver, así de fácil, ¿eh? O sea, no es un tema sencillo. Así es. Hablar de dinero en elecciones o del financiamiento público. Hay una molestia generalizada. El ciudadano siempre piensa que se gasta más de lo que se debería gastar. Totalmente de acuerdo. A ver, pero sencillo. La cifra de cuánto está costándole hoy a los electores norteamericanos el proceso electoral presidencial 2020, el 2020, es arriba de 15,000 millones de dólares, ¿eh? O sea, es una cantidad impresionante. Evidentemente, no hay comparación entre un país con el ingreso de nuestro vecino del norte y nuestro propiamente. Pero sí es un tema complicadísimo el del financiamiento público. En alguna ocasión el doctor Ciro Murayama Rendón, que es consejero electoral del INE, cuando seguramente algún medio de comunicación le cuestionó
por qué cuestan tanto las elecciones en nuestro país. Sabiamente el consejero dijo, y lo voy a decir yo hoy, ¿sí?, que la elección más cara es justo la que no se hace. Ese es el proceso electoral más caro, aquel que no se realiza. A ver, ¿qué nos está diciendo el consejero electoral? Que, y vuelvo al tema anterior, que las elecciones son ese modelo, ese diseño que nos hemos dado las y los ciudadanos para poder dirimir quién nos va a gobernar. Y que en un país con los estándares democráticos del siglo XXI, pues se requiere no solamente la vigencia plena de los derechos humanos, sino también de regímenes democráticos, es decir, electos popularmente, donde se respeta la voluntad popular, donde el ciudadano está informado sobre la decisión que va a tomar. Entonces, en efecto, en el año 2021 tenemos un anteproyecto de presupuesto que se aprobó en el mes de septiembre, justamente por el Consejo General del Instituto, del orden de los 559 millones de pesos. Eso es lo que la autoridad electoral estima se requiere para el proceso electoral 2021. Es de esos 559 millones de pesos, 347 corresponden al funcionamiento de la institución y el costo propiamente del proceso electoral, ¿sí? Ahora bien, el resto es financiamiento público para los partidos políticos. 212 millones 565 mil pesos es el importe del financiamiento público a los partidos políticos durante el año 2021. Y de esos 212 millones de pesos, para actividades tendentes a la obtención del voto son 49 millones 170 mil pesos. Eso es lo que se está solicitando por conducto del titular del Poder Ejecutivo Estatal al Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas para ser aprobado, para el proceso electoral 2021. Ahora bien, esos 559 millones de pesos, ¿sí?, si los comparamos con los 613 millones de pesos solicitados por el IETAM, pero para el proceso electoral 2019, pues es una disminución considerable, justamente, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, ¿sí?, el gasto electoral propiamente, es decir, funcionamiento del IETAM, proceso electoral y financiamiento público a partidos políticos, es el 0.5% del presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas. El 0.5%. ¿Qué significa esto? Que de cada peso, justamente, 5 centavos se destinan a el funcionamiento de la institución y el financiamiento de los partidos políticos propiamente. Ahora, el reparto para los recursos para los partidos dependería de cuántos, a final de cuentas, logren su participación ya oficial en la elección. Bueno, de entrada, los 10 partidos políticos que comentamos son los que, por principio de cuentas, tendrían derecho al financiamiento público, pero tienen acceso al financiamiento de manera diferenciada, ¿sí? Para empezar, de los 49 millones de pesos, ¿sí?, que es exclusivamente obtención del voto, este se reparte 30% de manera igualitaria, ¿sí?, a partidos políticos y en su caso candidaturas independientes, y el 70% es de manera proporcional a los resultados obtenidos en la elección inmediata anterior, que es la de legisladores del año 2019 justamente. De tal suerte que el financiamiento público, conforme al modelo que está o que viene desde la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es un modelo de un componente igualitario y un componente proporcional a la fuerza política justamente. Presidente, además de este concepto que mencionaba Nora, de que va a ser una elección muy grande, porque estamos hablando, por tratarse de usted, de lo local, pero bueno, también va a haber una elección federal, es decir, va a haber candidatos por todos lados. Sí. Pero además de eso, da la impresión de que va a ser una elección muy polarizada, porque ya está así el ambiente político, lo vemos todos los días en todos lados. Las pistas van a estar a todo. Sí. ¿Están listos para ese escenario que parece que por momentos pudiera ser hasta hostil entre los partidos? A ver, no hay, por más de que se diga, un solo proceso electoral
que sea idéntico al anterior. El IETAM justo cumple este año 25 años, no es el primer proceso electoral que organizamos como tal. Y bueno, definitivamente ningún proceso electoral es exactamente idéntico al otro. Es cierto, el discurso político muchas veces genera el que se adopten posiciones pues justo así de polarización, a favor, en contra, sin puntos intermedios, donde se reduce muchas veces el discurso a denostar, a insultar justamente. Yo confío en que por el bien del proceso electoral, por supuesto, los actores políticos, con el inicio de las precampañas, con las campañas mismas, tengan la sensibilidad justo de concentrar su atención en las demandas de la ciudadanía, justamente. Yo creo que eso es lo importante, ¿sí? Podemos estar perdiendo la oportunidad maravillosa que nos brinda el proceso electoral de ser sensibles a las exigencias del ciudadano, de estar muy al pendiente de qué es lo que el elector busca, ¿sí? Y perdernos, ¿sí? Que el proceso electoral se vaya precisamente en situaciones que, lejos de captar la atención del ciudadano, hagan precisamente que el elector se aleje de los procesos electorales. En el 2019 tuvimos una participación del 33%. Es decir, 33 de cada 100 electores acudieron a las urnas, ¿sí? En el 2018 tuvimos un promedio estatal de 61.33%. Prácticamente de un año a otro se desplomó el 50% de la participación. La ventaja del proceso electoral 2021 será, por un lado, la coincidencia con la Diputación Federal, las 9 diputaciones federales que tendrán que renovarse en Tamaulipas, y por el otro, el que estará en juego el nivel municipal, el de los ayuntamientos, precisamente, que es en donde el ciudadano se siente más próximo a sus gobernantes, justamente, ¿sí? Donde, como ya lo comenté, habrá más de 500 candidatos en búsqueda del voto, y por supuesto yo confío en que las fuerzas políticas, los actores políticos estén a la altura de la exigencia y no se distraigan en asuntos que no tengan que ver con las demandas, con las necesidades, con aquello que se consigne en sus plataformas electorales, para que el ciudadano no pierda interés en el proceso electoral. Y hay una forma de lograr que los actores políticos, que los partidos políticos, que los candidatos en su momento puedan tener ese nivel. Obviamente cualquier contienda, como lo ha dicho usted, lo ha dicho la presidenta del INE aquí en Tamaulipas, cualquier proceso pues implica rispidez, que ninguno es tibiecito, facilito. Sin embargo, hay forma de llevar un proceso o campañas de nivel, obligar a los candidatos a tener un nivel para que los electores precisamente tengan interés de ir a las urnas el día de la jornada. Yo creo que la principal motivación para todos los actores políticos es el que sepan que al día de hoy no hay ni vencedores ni vencidos en el proceso electoral, ¿sí? El ciudadano debe tener esa seguridad, esa garantía que las autoridades electorales le damos al ciudadano, de que por más de que se escuche, por más de que se diga, el que siempre ganan los mismos, el que para qué voto si ya sé quién va a ganar, y un largo etcétera, 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 no existe como tal. Eso solamente está en el imaginario colectivo, ¿sí? Hoy cualquiera de los 10 partidos políticos nacionales que participan en el proceso electoral en Tamaulipas tienen, por supuesto, igualdad de oportunidades de arrasar o llevarse algún triunfo en municipios, en las diputaciones, ¿sí? Creo que ese es el principal incentivo, ¿sí? Otro incentivo, por supuesto, es que nuestro sistema electoral, a diferencia del sistema electoral de nuestros vecinos, por cierto, en nuestro sistema electoral el que gana no gana todo. Eso es importante señalarlo. En nuestro sistema electoral hay incentivos para que los partidos políticos, aún perdiendo, ganen, ¿sí? Sí. Y eso es virtuoso. Todos los partidos políticos seguramente tendrán interés, primero que nada, en conservar su registro. Claro. Y para conservar el registro requieres obtener el 3% en las urnas de entrada, justamente. Si no lo obtienes, pues se va el registro como tal, y vaya que hay historias de cómo después de cada proceso electoral,
específicamente los partidos políticos nacionales que no tienen el 3%, pues se quedan sin financiamiento público, y los 2 años inmediatos siguientes, pues es un batallar justamente porque no tienes financiamiento público, ¿sí? Y ahora ya dependes más bien de lo que el centro te ministre propiamente, ¿no? Es un incentivo también muy importante. Las 3 nuevas fuerzas políticas, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México, es otro ingrediente adicional. A ver, yo no digo que la ciudadanía va a votar por ellos, por supuesto que no estoy promoviendo el voto a favor de ellos, pero son 3 plataformas políticas novedosas que tienen evidentemente el pastel para poder hacer campañas de altura y por supuesto ganarse el voto de los ciudadanos. Entonces son incentivos justo el que tienen las fuerzas políticas para estar a la altura de la exigencia de los ciudadanos. Y yo creo que los partidos políticos lo saben muy bien, que las y los ciudadanos no queremos que se vuelva literalmente una mortificación más. Si la sumamos a las grandes tragedias nacionales, la crisis económica, el COVID, la inseguridad, y la violencia, largo, etcétera, 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 pues no queremos justo que el proceso electoral se vuelva un dolor de cabeza para las y los ciudadanos, ¿sí? Que no encuentren en medio de 10 partidos políticos y de un universo considerable de candidatos, no encuentren una opción a quién apostarle, ¿sí? Y bueno, si aún a pesar de ello hay ciudadanos que creen, que yo en lo personal no lo comparto, sí, pero sí hay ciudadanos que creen que no hay solución alguna a la falta de sensibilidad de los partidos políticos, pues caramba, está la vía independiente justamente para que los ciudadanos organizadamente busquen también llegar al poder político como tal. Mencionaba, presidente, el asunto de la epidemia del COVID-19. ¿Han visualizado un panorama más grave en el que incluso la jornada electoral pudiera, si no ponerse en riesgo, quizás realizarse de otra manera que no sea la presencial? No solamente lo hemos visualizado, en nuestro presupuesto, en el anteproyecto presupuesto 2021, ya nos estamos haciendo cargo de un contexto de elecciones en pandemia, justamente. Desde el convenio de colaboración que se suscribió entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas, acordamos que todas las medidas de sanitización, salubridad, de protección para las y los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral se paguen al 50% cada autoridad. A ver, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando que el 6 de junio del 2021, en cada una de las casillas, los funcionarios, el funcionariado y los electores van a encontrar gel antibacterial, van a encontrar en los funcionarios de casilla caretas protectoras, van a encontrar cubrebocas, van a encontrar medidas de sana distancia, ¿sí? Van a encontrar, en algunos casos inclusive, la ubicación de casillas en lugares mucho más amplios, ¿sí? El Instituto Nacional Electoral está evaluando, está analizando este tipo de medidas específicas. Ellos traen la obligación de determinar los lugares donde se van a instalar las casillas, y en algunos casos traen proyectos para que la casilla no se instale en el lugar donde tradicionalmente se ha instalado, sino en la escuela, pero que ya está fuera de la sección, pero que le queda relativamente cerca al ciudadano, porque la escuela es un lugar mucho más amplio, ¿sí? Y a falta de estos inmuebles en las secciones electorales, pues recurrir a otros muchísimo más amplios para poder garantizar justo la sana distancia. Entonces, definitivamente sí. Las autoridades de salud de nuestro país, en nuestro estado, con frecuencia nos llaman justo a las y las ciudadanos a observar las medidas de sana distancia, las medidas de uso de cubrebocas. Yo creo que si el mundo conoce la vacuna, ¿sí? Hoy nos levantamos con la buena nueva de que una farmacéutica norteamericana y una empresa alemana han dado a conocer que en su tercera fase de ensayos clínicos la vacuna tiene un 90% de efectividad. Es una excelente noticia. Si la tenemos antes de que cierre el año y si nuestras autoridades logran obtener las cantidades suficientes como para poder en el primer trimestre o cuatrimestre del año 2021
aplicarla masivamente, pues entonces el riesgo o el temor de que la pandemia ahuyente al ciudadano de los centros de votación irá disminuyendo. Recién, el 18 de octubre, tuvimos elecciones en 2 estados, Coahuila e Hidalgo. Los resultados electorales ya los conocen ustedes. Y en ambas entidades nos tocó apreciar justo cómo se observaron en algunos centros de votación el uso de estos instrumentos de protección justamente. Hoy nuestros procedimientos, esos que les comenté al principio, algunos de ellos ya los estamos haciendo por nuevas medidas. Caso específico de la determinación de consejeras y consejeros electorales. Hubo un preregistro que fue en línea de carácter obligatorio, donde el aspirante, muchos de ellos, prácticamente un 40% nos dijo: yo mando mis documentos por paquetería, y así lo enviaron para minorar el riesgo de un contagio. Donde en nuestras sedes tuvimos sana distancia, donde hoy inclusive las entrevistas las estamos realizando de manera virtual, ¿sí? A través de un sistema de videoconferencia para evitar el contacto justamente con la persona a persona, claro, y con ello la posibilidad de algún contagio. Es difícil definitivamente asegurar que no habrá contagios. Se trabaja para ello, pero garantizar 0 contagios en torno a cualquier etapa del proceso electoral es complicado y requiere de generar conciencia en el ciudadano, requiere por supuesto de mucho compromiso por parte de los partidos políticos, y también, claro, el que oportunamente estemos al pendiente de las determinaciones que van tomando las autoridades del sector salud, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Claro. Ya sin riesgo, licenciado, de una suspensión o cancelación de las elecciones, ¿verdad? Yo no lo eso veo. Ya no tendría pues ningún riesgo. Yo no lo veo. Y si bien es cierto que en el viejo continente, en Europa, esta segunda ola que inició más o menos hace 3 semanas fue mucho más agresiva que la primera ola, ¿sí? Pero bueno, la particularidad es que esta segunda ola al parecer viene, sí, tal vez muy intensa, pero con más conocimiento científico del comportamiento del virus, de la enfermedad, y con menores tasas de mortalidad justamente. Entonces, creo que como sociedad tenemos que prepararnos justamente a una nueva realidad. No sabemos cuánto tiempo va a vivir entre nosotros este coronavirus o algún otro, y lo que hoy, o lo que antes más bien en marzo veíamos como algo incómodo, el uso de un cubrebocas, pues hoy ya se volvió un artículo de primera necesidad. Necesario. Absolutamente normal. Sí. Y bueno, así deberá ser seguramente hasta en tanto no tengamos la tranquilidad de que se ha controlado la enfermedad a través precisamente de la vacunación. Entonces y por cierto, la medida de suspender momentáneamente el proceso electoral no la tomó ni el Instituto Electoral de Coahuila ni el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. La adoptó el Instituto Nacional Electoral, ejerciendo las facultades que legalmente tiene, ¿sí? Y no está en el escenario, lo digo con absoluta claridad, no está en el escenario ningún proyecto para suspender. Pero sí, las autoridades electorales tenemos el compromiso en armonizar los derechos humanos a la vida y a la salud y los derechos político-electorales. Y si en algún momento de aquí a junio del 2021 la vida y la salud de las y los mexicanos peligran, muy seguramente se tendrán que tomar, por dolorosas que sean, esas medidas. Y México no es la excepción. Países completos han suspendido procesos electorales. Nuestro vecino del norte no suspendió el proceso electoral, pero porque sus 50 sistemas electorales, ¿sí?, permiten en algunos de ellos la maravilla del voto anticipado. Sí. La jornada del pasado martes de la semana pasada, ya hace una semana, el martes 4, en Estados Unidos, fue una muestra de cómo pueden votar 100 millones de personas anticipadamente con el menor riesgo posible al contagio, justamente. Bueno, no lo tenemos en nuestro sistema electoral. Esos métodos será materia de
reflexión, Análisis. de mucho análisis de ustedes, los periodistas, de los académicos y muy seguramente también de nuestros legisladores, ¿sí? El que en contextos como el actual, Claro. ¿quién estaba preparado para una pandemia donde está cumpliéndose ya 50 millones de contagios, donde prácticamente nuestro país llega a los 100,000 muertos? ¿Quiénes estábamos preparados para un 2020 en un contexto como el que está terminando justamente este año, ¿no? Sumamente complicado, muy doloroso, pero bueno, siempre habrá esa capacidad de adaptarnos a una nueva normalidad y también de recuperar la experiencia y traducirla en mejores legislativas. No estoy proponiendo nada, solamente estoy comentando que como nunca tuvo que tomarse esa decisión efectivamente en hora. El mundo cambia. El mundo cambia, claro, y nosotros también tenemos que cambiar porque si no, pues nos va a llevar. Sí. Así es. Hablando de que el mundo cambia, licenciado, yo sé que aquí en Tamaulipas en los últimos procesos electorales por ley, por legislaciones o leyes afirmativas a favor de la mujer, bueno, las mujeres han logrado espacios, ahorita en el Congreso hay más mujeres diputadas, ¿Sí? Sin embargo resulta interesante lo que acaba también de acordar el INE de que viene la elección también de gobernadores en varios estados. Tamaulipas no es el caso, pero pues las mujeres van a tener que ir en las candidaturas a las gubernaturas, los partidos estarán obligados a tener por lo menos 7 de las 15 que estarán en juego, pero aquí en Tamaulipas esto está garantizado. ¿Y su opinión personal en torno a esa obligación hacia los partidos? Y no porque sea novedad, yo creo que lo vimos nuevamente el martes de la semana pasada, ¿no? Como la senadora Harris, Sí. es la primer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos y aparte de padre o madre hindú y jamaiquino, justamente, de raza afrodescendiente. Pues se están rompiendo los techos de cristal, así de fácil, ¿no? En base, hay que decirlo, al activismo de muchas mujeres, justamente, ¿sí? La historia de nuestro país, la lucha de las mujeres por los derechos políticos electorales en nuestro país inició por lo menos desde antes de 1953, sí. Precisamente. Y bueno, hoy se están tomando decisiones muy importantes como la que precisamente tú comentas, Nora. Es una decisión la que adoptó el Consejo General del INE para el proceso electoral en marcha, que impacta en aquellas entidades 15 de las 32 que van a tener renovación de gubernatura. A ver, estamos ni el 2018, que fue la presidencial, tuvo tantas renovaciones de gobernatura como el 2021. Eso es importantísimo y es un elemento adicional que abona, ojo, a lo que comentábamos hace rato, tal vez a ese ambiente de literalmente de lucha por el poder político que se percibe en campañas de polarización, justamente. Sí. Yo digo campañas de contraste, así de sencillo. Se tiene que contrastar, el ciudadano tiene que tener la capacidad, en base en gran medida a los medios de comunicación, de allegarse de la información, ¿sí? De decir, bueno, esto es fake news, esto son noticias falsas, esto no me sirve de absolutamente nada y yo me quedo con esto del debate político, justamente. Y de esto del debate político, ¿qué es lo que me beneficia a mí como ciudadano? Es el auténtico voto informado, ¿sí? Y no el de si el candidato o la candidata es atractivo en términos mediáticos, justamente. Sí. ¿No? ¿Sí? No, yo creo que eso no corresponde al ciudadano del siglo XXI. El ciudadano del siglo XXI tiene que estar perfectamente informado de la decisión que va a tomar, ¿sí? Y ahí es donde justamente irrumpe este tipo de medidas como los lineamientos de los partidos políticos para que ellos mismos atiendan, sancionen, erradiquen, prevengan, reparen todo lo que tiene que ver con la violencia política de género y más recientemente esta medida que de 15 gubernaturas tendrán que los partidos políticos postular a 8 o postular a 7, dependiendo justamente, sí. Así es. Son medidas que van a conseguir en el corto plazo incrementar el acceso de las mujeres a cargos tan importantes como es la gubernatura de un estado. En el caso de las candidaturas de Tamaulipas que estarán en juego el año que entra, sigue vigente esta obligación también, ¿no? De Sí, la paridad por supuesto, de género. Claro. Nosotros recién adoptamos reglamentos justo en esta materia y los partidos políticos tienen la obligación de
procurar la paridad no solamente en el registro, sino también en el acceso al cargo. Y eso ya nos corresponde también a las autoridades como tal, ¿sí? Y tendremos muy seguramente una legislatura paritaria, muy seguramente. ¿Les ha tocado a ustedes enmendar incluso la plana ahí a los partidos cuando no logran colocar como debe de ser a sus candidatas mujeres? Eso pasó en la reciente elección. Sí, claro. Han pasado ya. Y vaya que el proceso de construcción de esta normatividad inicia precisamente con los partidos políticos en la mesa. En el seno de la comisión, dos comisiones muy importantes para el funcionamiento del instituto: la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, que preside la maestra Noemí Argüello Sosa, y quien además es una excelente conocedora de este tema, ¿sí? Y también, por supuesto, en la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, que preside la doctora María Los Ángeles Quintero Rentería, también profunda conocedora de estos temas. Y justo en el trabajo en el seno de estas dos comisiones se tocan temas como el registro de candidaturas y la parte de postulación precisamente paritaria. Y vaya, y ahí tienen lugar los partidos políticos, ahí tienen su asiento los partidos políticos, conocen los proyectos de reglamentos previo a su discusión en el Consejo General. Y por cierto, no tenemos impugnado ni el reglamento de paridad, ni tampoco tenemos impugnado el reglamento de registro de candidaturas. O sea, todos aceptaron las reglas. Es decir, van sí, a ir claro, a la elección sin claro, yo creo que hay que cumplir sin cuestionamiento previo. Sí, claro, exactamente. No hay un cuestionamiento a ambos reglamentos. Los reglamentos están firmes y estamos aplicando. Le pregunto porque después en el discurso, ¿no? Todos están a favor de la paridad de género y tal. Pero luego ya a la hora de la hora en la mesa pasa esto que dicen ahora, que buscan el modo como de darle vuelta ahí, pues para no cumplir. A ver, si esto lo llevamos al terreno de la normatividad que recién nos dio a conocer INE, yo creo más bien que es una cuestión, y me estoy entrando en un tema donde reconozco no tengo competencia, ¿sí? Sí. Pero creo yo que es más bien un tema de oportunidad. No creo que sea una inconformidad con el fondo del asunto, sino más bien con el momento en donde los partidos políticos muy seguramente en sus estrategias tienen ya definido. Ya tenían visualizado algo. Exactamente. Perfil. Ya tenían definido. Sí, los descolocó. Definitivamente. Así es. Irrumpe, saca de balance, tiene que obligar a replantear distintos escenarios. Digo, eso es la política, lo mío no es la política. O sea, y yo hablo en descargo de los partidos políticos, yo creo que no es el que no estén comprometidos con el fondo. Yo creo que sí lo están. Tal vez el momento, ¿sí? Es el que les parece o el que más les descuadra justamente sus estrategias, y que tendrá que obligarles, muy seguramente, si esta decisión es controvertida y se ratifica por las instancias jurisdiccionales. Hoy se habla de controversias constitucionales, se habla de juicios seguramente ante el Tribunal Electoral. Si las instancias jurisdiccionales mantienen la determinación del INE, como seguramente será, ¿sí? Pues tendrá que obligar a un replanteamiento justamente de múltiples escenarios, ¿no? A ver, literalmente se va a renovar el 50% de las gubernaturas. Y cambia el mapa político del país. Por supuesto, claro que sí, por supuesto. Hay algo que hace muchos años deseábamos las y los ciudadanos, que es no tener un calendario electoral atomizado, donde año tras año teníamos elecciones, y peor, en un mismo año, en distintos meses teníamos elecciones. Hoy ya lo tenemos justamente, hoy ya se hizo realidad. Prácticamente la mitad de las gubernaturas va el 6 de junio de 2021 a renovarse. Y evidentemente creo, es mi impresión, que más bien es una cuestión de timing, justamente el tiempo, el momento en el que se da. Pero bueno, también son decisiones que pues surgen y no son ocurrencias, así de sencillo. E insisto, por eso comencé mi intervención en este tema en particular, hablando de cómo se va colocando en la agenda pública demandas justamente de colectivos, de feministas, de colectivos que luchan por este tipo de reconocimientos y este tipo de derechos. Y para ello no hay un momento, la problemática se identifica, surge y adelante. Y además habrá quien diga, bueno, a ver, es que esto es una discusión de hace 53 años, ¿no? De 1950, o más años, de 53 para acá más bien. ¿Sí? 70. Al rato no la van a querer revertir. Más bien estamos en una situación donde nos tardamos, justamente. Así es. Justamente, no tendría que ser necesario que un reglamento obligue a los partidos a generar estas condiciones. Así es.
Presidente, para ir terminando, ya nos estamos acercando al final. Hay dos fechas que me parece que podrían resultar interesantes para la gente. La primera, el plazo para que los partidos den a conocer si van a ir en alianza, en coalición o si van a ir solos. ¿Hasta cuándo pueden registrar? 2 de enero. El día 2 de enero. 2 de enero. Es la fecha límite para que los partidos políticos presenten su solicitud de registro de convenio de coalición o candidatura común. 2 de enero del 2021. Es el día que comienzan justamente las precampañas. Por eso es deseable que los partidos políticos no lleguen hasta el 2 de enero, sino antes del 2 de enero. No nos van a dar chance de irnos de vacaciones, licenciado. Sí. Bueno, la precampaña federal arranca el 23 de diciembre, justamente. Allá son 60 días de precampaña. Corrijo, son 40 días de precampaña, son 60 de campaña, 40 de precampaña. La precampaña federal inicia el 23 de diciembre. Ellos están un poquito desfasados, 10 días más o menos en comparación con nosotros. La otra, el 2 de enero. Perdón, la otra, el límite para que los funcionarios de cualquier nivel que estén interesados en participar en las elecciones dejen sus posiciones. Bueno, esa es una pregunta que depende. Tienes que hacer un análisis muy amplio dependiendo si es un funcionario estatal, un funcionario federal, un funcionario municipal, pero en términos generales son 90 días antes de la jornada electoral. En términos generales, ¿sí? AMLO Habría les que dijo a los revisar específicamente cada uno. Sí, yo creo que sí es importante, que lo hagan antes, mandar un mensaje, claro, de que el funcionario público, que no es lo mismo la aspiración de cualquier ciudadano que no tiene un cargo público quien sí tiene un cargo público. Claro. El servidor público, las y los servidores públicos tenemos evidentemente un deber mucho mayor al de cualquier ciudadano de ser escrupulosos en el cumplimiento de la norma. Y un privilegio por formar parte de una institución pública. Claro. En términos políticos. Claro, sí, por supuesto. Es una oportunidad que muchos ciudadanos tal vez han buscado y no la han encontrado, ¿sí? Y luego entonces nosotros tenemos un deber mucho mayor de cuidar y de observar la norma, justamente. Y las disposiciones constitucionales que nos hablan del uso imparcial de recursos públicos están vigentes en cualquier tiempo y en cualquier momento. Ningún servidor público puede destinar los recursos que tiene a su disposición, ¿sí?, como servidor público para promocionarse, para promocionar su imagen o para llamar justamente a votar a las y los ciudadanos. Entonces, por eso, y aparte, el servicio público, además de ser un privilegio, es una responsabilidad muy mayúscula, darle resultados a los ciudadanos implica pues estar dedicado en en cuerpo y alma enteramente, ¿no? Y creo que lo mejor es eso, ¿no? Que quien tenga alguna aspiración política, espere justamente los momentos, los tiempos que están perfectamente definidos en la ley, las convocatorias que en su momento emitan los partidos políticos para participar en los procedimientos de selección y también, por supuesto, teniendo las precandidaturas ya definidas, los registros correspondientes y el inicio de campañas hasta el 19 de abril. Sí, falta mucho tiempo todavía para estar al 19 de abril, prácticamente 6 meses para el arranque de las campañas. No podemos tener, por respeto al elector, ¿sí?, ciudadanos que desde ya estén llamando justo al voto precisamente, ¿no? Hablando ya de ese tema también, licenciado, ya al principio le preguntaba sobre